Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brickton y por sorprendente y pronto que parezca ya va circulando durante un par de días una lista de rumores que podría contener las primeras filtraciones de sets de LEGO Star Wars para enero de 2024. Todo esto hasta mayo, por lo que vamos a comentar sabiendo eso sí que estos son rumores y que cualquier cosa puede cambiar. La mayoría de información viene de Promobricks y ya sabéis que eso significa que podemos emocionarnos aunque sea un poquito. Vamos a ir en orden de número de set, conocemos las piezas de algunos de ellos y los precios de casi todos, así que vamos a empezar por el que podría ser uno de los sets más necesarios de los últimos años, como es el set 75372 Clones vs Droid Battle Pack por 30 euros. Con 215 piezas y para el 1 de enero podríais pensar que este va a ser muy parecido al de la 501 de hace unos 4 años, pero desde luego los rumores no apuntan a ello porque podríamos contar entre 8 hasta 10 figuras, que es lo que suena con más fuerza, y si recordáis el otro pues eran solo 4 clones y 2 droides normales. Esto sería muy importante e increíble. ¿Por qué? Pues porque contaríamos con el ansiado retorno de los B2 Super Battle Droids, que llevan sin salir desde 2015 puede ser. Una posibilidad sería, o una de las posibilidades que más se hablan, 4 clones, 3 droides B1 y 3 droides B2, pero lo más probable es que sean 4 clones y 6 droides, si es que al final acaban siendo 10, o 4 y 4, ya iremos viendo. Y la legión de los clones, eso sí, aún no la sabemos. Viendo cómo actúa LEGO, yo creo que serán o regulares, que sería increíble, o una de las últimas legiones que hayan sacado, como son los Shock Troopers, y ya veremos hacia adelante cuál es mi opinión personal, porque voy a enlazar este set con otro set de más adelante y contaros pues qué es lo que pienso realmente sobre las legiones de los dos sets. Se dice que la build será bastante pequeña y simple, incluso se dice algo de que un tipo de caza pequeño, un arc o algo así, pero a mí sinceramente me da igual, siempre y cuando tengamos esa combinación que he dicho de 4, 3 y 3, y incluso si en vez de naves contamos con las speeders estas voladoras para los droides B1 y un par de estructuras y torretas pequeñitas para los clones, sería increíble. Avanzamos al que sería el primer set de Skeleton Crew, el set 75374 Skeleton Crew Ship, con un precio de 140 euros, que creo que es el más caro de toda la lista, bueno, no, porque hay un UCS, y 1325 piezas, que no está nada mal. Saliendo también para el 1 de enero, ya veremos si esta fecha se mueve o no, en función de lo que pase con la serie, porque sí que me ha parecido escuchar a veces que a lo mejor se movía la serie, pero esto no es seguro ni mucho menos. Parece que, como hablamos hace unos meses, la línea de los cascos va a ser sustituida por los sets midi-scale, como el Super Destructor Imperial, lo cual no es algo que me desagrade, aunque me gustan ambas, entonces pues no sé qué pensar. Y es que vamos a recibir el Halcón Milenario, set 75375, con 921 piezas y un precio de 80 euros, con fecha prevista para el 1 de marzo. Una cosa que sí me gustaría que cambiasen, y de momento no tenemos rumores que apunten a ello, es que considero que estos sets deberían venir con una figura únicamente que sea la del personaje más asociado a dicha nave, para poder ponerlo en display junto con la misma, porque estos sets son puro display. Pero antes de continuar con la lista, me gustaría que me dejarais en los comentarios cuál sería el set que compraríais sin importar el dinero, sí o sí, el día de salida, y cuál pues no lo haríais. Además, quiero recordaros que en torno al 60% de vosotros no está suscrito, y si os acaba gustando el contenido, un like o suscribirse ayudarían un montón a crecer a esta pequeña comunidad. Ya sabéis también que cualquier set de LEGO podéis comprarlo a través de mi enlace de afiliado para la página de LEGO, que tendréis debajo en la descripción, apoyando mucho este canal sin coste adicional para vosotros si realizáis desde ahí vuestras compras de LEGO. Tenemos el segundo midi scale de la lista, con el set 75376, el Tantive 4 midi scale, por 80 euros también, y esta vez contamos con 654 piezas, unas 300 menos, pero es probable que sean las piezas de este set de mayor tamaño, ya que contamos con bastantes tubos o piezas así como ovaladas y el cuerpo de la nave y en los motores, pero hasta que no la veamos o hasta que no tengamos las fotos no sabremos si este tamaño va a ser comparable con el del halcón, solo que las piezas van a ser más grandes y de ahí que tengan el mismo precio o no. El siguiente set sería el 75378 Grogu's Escape, inspirado en la tercera temporada de Mandalorian, por 30 euros para el 1 de mayo. ¿Qué podemos esperar de este set? Prácticamente diría que el 99% a Grogu y a Cailan Bek, junto con una Speeder, porque otra cosa no tendría sentido, y como el set donde contábamos con Mando y una Speeder también, que teníamos a un Tusken Rider, supongo que ahora recibiremos a un clon regular o un Shock Trooper, porque son los que vemos en la escena. No creo que recibamos 4 figuras por 30 euros viendo cómo está funcionando LEGO últimamente, me extrañaría un montonazo, y yo me la jugaría a que, para darle sentido, en el Battle Pack tendría que venir regulares, o a lo mejor 3 regulares y otra legión, pero los soldados regulares, porque no pueden hacernos otra vez, o no deberían hacer, que nos den el soldado regular en un set donde solo recibamos uno, y por eso ahí lo mandamos ahí porque vienen 4, y aquí recibir un Shock Trooper, dándole más sentido también a la Gunship, y aunque no es la Gunship que se ve en la escena, pues sí que podemos alimentar nuestro ejército de la Gunship de Coruscant y pues recrear un poco pues esta escena también. Uno de los que menos sentido me parece que tiene es el set 75379, un R2D2 construible por 100 euros, con 1050 piezas para marzo, y es que ya tenemos uno por 200 euros, que es un remake de otro del pasado que era exactamente igual, y a no ser que le metan una función especial o algo parecido, imaginaros que se mueve con un mando de distancia, sería increíble, pero no creo que hagan eso. Pues si no pasa eso, sería extraño para mí que saquen una versión reducida simplemente del mismo R2, la mitad, y ya está, me parece un poco extraño. El siguiente sería el set 75380 Bunta y Podracer Diorama, por 70 euros y con 718 piezas para mayo de 2024, y comentan que podría ser algo como el set de la trinchera de la Estrella de la Muerte sin minifiguras
minifiguras, obviamente, como era el caso, y con las naves corriendo. Ya veremos si tenemos pues las gradas con muñecos pequeñitos, que no creo porque tendrían que poner muchos y con pocos quedaría un poco cutre, a no ser que representen los muñecos como slabs de 1x1 planas, que tampoco me acabaría de gustar, o depende cómo lo hagan, o también podría ser pues que nos hagan unas estructuras rocosas por los cañones por los que se mueven. El set 75381 para el 1 de mayo sería un droideca construible por 70 euros. Me llama bastante la atención esta elección, pero bueno, ya veremos cómo lo hacen, porque sería el primer droideca incluyendo minifiguras que recibimos en bastantes años. El siguiente set sería el 75382, el set UCS por 240 euros, del que se está rumoreando incluso que podría ser un TIE Interceptor. Otro set más 4 años sería el 75384 Young Jedi Adventures Crimson Firehawk, por lo que sería el segundo set de la serie, de que diga otro set de más 4 años, aunque aquí es el único de la lista, gracias a Dios, con 136 piezas y un precio de 50 euros. El precio, dependiendo de la nave, no me parecería una locura tan abismal, ya que hemos recibido otros por 35 euros que eran una vergüenza, pero puede que utilicen paneles muy grandes para la construcción de la nave y que si luego la nave tiene un tamaño decente, aunque siga siendo el precio por pieza muy caro, recibimos 3 figuras y una nave, un tamaño chulo para que los niños puedan jugar, me parecería un buen set. Y por último, pero no por ello menos importante, podríamos estar ante uno de los sets más chulos dependiendo de su ejecución, como sería el 75387 Tanty 4 Boarding Diorama por 55 euros con 502 piezas y no sabemos la fecha. Una cosa importante a comentar es que no parece ser un set de más 18 como los otros dioramas o los sets mid-scale, razón que suele hacer que sean más caros de lo normal, unos 10 o 15 euros de lo que debería. Por lo tanto, puede que recibamos incluso 5, que sería mi apuesta, que yo creo que van a ser 5, o 6 figuras, que sería alucinante, y tenemos un número de piezas bastante decente, ya que hay que tener en cuenta que el pasillo de Luke del ataque de los Dark Troopers tiene unas 160 piezas. Esto podría significar que se van a utilizar piezas más pequeñas, ya que se utilizan bastantes paneles en el anterior, pero aún así, aunque tuviésemos ese cambio, la diferencia me parece significativa, y creo que recibir a Darth Vader, 3 rebeldes y 2 Stormtroopers en un pasillo más complejo y elaborado podría convertirse en un set top histórico. Y bueno, esta sería toda la lista de rumores para el año que viene. Como siempre digo, pese a que la mayoría de la información provenga de Promobix, es la primera vez que hablamos de sets de 2024. Pueden cambiar, algo se puede cancelar, por lo que estad muy atentos al canal, pero tampoco os hagáis muchas ilusiones pensando que esto va a ser así al 100% y mucho menos. Eso sí, como digo, estad muy atentos al canal porque todas las noticias que vayan saliendo las iremos comentando tarde o temprano. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Voy a intentar mantener el ritmo en agosto, ya que estoy una semana trabajando en mi casa y puedo centrarme en hacer un poco de contenido. Así que muchas gracias otra vez por el apoyo que me dais, que me anima a continuar día a día con ilusión. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Adiós.